Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor Cauti, ¿cómo está? ¿Qué tal? Yo voy a iniciar, o sea, quiero compartir mi pantalla para poner el afiche. Ya, doc, lo voy a poner como anfitrión, a ver. Ah, pero dice, no hay reuniones para hoy. Sí, no, no tiene nada que ver, ¿no? Y de ahí yo le paso a Kobayashi, Ya, ¿ya? ya está como anfitrión, doc. Ya, sí, ya está entrando Kobayashi, me dice. Entonces, eh, ¿cómo hacemos? Empezar, pongo a ver. ¿Quiere compartir su pantalla? A ver, espérate, voy a abrir. Ya, ya, compartir pantalla, ¿no? Ya, Sí, doc, ahí está. ahí está, ya sale ahí. Sí, ahí está. Ahí sale el primer plano. Ahí está, ¿no? Y de ahí yo dejo de compartir y le doy el pase a Jorge, ¿no? Sí, doctor. Yo le voy a también hacer coanfitrión al doctor Kobayashi para que así él también pueda compartir. En este momento que usted termine su presentación, deja de compartir pantalla. Sí. Quiero ver, Ujú. ahí sale el video. A ver. A ver. Sí, ¿no? Sí, y con audio. Ya, está bien. Entonces voy a retroceder. Esto quiero que esté ahí abierto, ¿no? Ya. Ya. Ahí dice dejar de compartir, ¿no? Y ya le comparto a Jorge. Sí, sí, doctor. Ya, yo dejo de compartir y Jorge entra, nada más, ¿no? Sí. Sí, nada más. Ya, ya, está bien. ¿Quiere usted invitarlos, o sea, ponerles nuevamente la invitación al grupo del hospital? Claro, mándale con la hora y fecha, todo de una vez, por favor. Ya, lo voy a mandar. Doc, ¿y usted qué opina? ¿Lo vacan o no lo vacan al presidente? De repente lo vacan, ¿no? Parece, ¿no? De repente lo van a asustar nomás. Ojalá. Y mucho problema. Cuando estoy acá no puedo quitar mi video, ¿no? Cuando estoy en presentación de pantalla, quiero dejar mi micro, no. ¿Qué quiere hacer? Es que, ya, acá ya me salió el cuadrito, ya me Ah, salió ya, el cuadrito. ya, Ya sé, está bien, ya. está bien. Admitir. Ahí está Jorge, prende tu micro. Estás con... Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Kobayashi, ¿cómo está? ¿Qué Hola, tal? Ricardo. ¿Qué tal, doc? Ya, entonces tú estás de confitrión, Jorge, creo, ¿no? No sé, a ver. Sí, No, estoy Lo normal. estoy, lo estoy haciendo con anfitrión. ya. Ya está. Ya. Listo. Y entonces yo presento, hablo un poquito y ya dejo de compartir y tú empiezas, Jorge. Ya, doctor, ¿Ya? listo. Y me das el pase ya después. A ver, Jorge, habla, ¿se te escucha bien? A ver, ¿sí? A Sí, ver, ¿no? ¿cómo escuchan? Sí se escucha, ¿no? Normal. Sí, Sí, está bien, está bien, me dicen. está bien. Sí, se escucha muy bien. A ti no te escucho bien, Ricardo, muy bien, te escucho las justas. Ah, es que estoy un poco alejado de mi... ¿Ahora sí me escucha mejor? Sí, ya O está. o en mi audio, pero no sé cómo mejorarlo. Está bien, se escucha bien. Sube el volumen de tu laptop. No. Sí, porque ya no escucho mucho. Pero acá como salgo, porque está toda mi pantalla, aparece su presentación. Ahí mueve una. Coloque eh, como... Coloque, doctor Kobayashi, participantes. La opción de participantes, a ver. en la barrita gris, ¿no? Ajá. Admitir. ¿Y quién va a admitir a todos? ¿Yo o...? Yo estoy haciendo esa función, doctor. Ya, está bien. Qué bueno, hay varios confitriones, ¿no? Y pensé que era uno, ¿no? No, sí, se pueden poner múltiples anfitriones. Qué bueno.
Ricardo, acá en mi pantalla me aparece la presentación del doctor Cauti. ¿Cómo hago para minimizarlo? A ver, déjeme ver. Para ver la pantalla, mi pantalla. Ah, ya, aquí está, ya encontré una opción ya. Ya, Hay una opción de puntitos, creo, ¿no? sí. En la opción de puntitos, creo, por ahí. Sí, ya encontré ya. Y ya. Revisión de ampollo con vitamina C. Buenas noches, doctor. Buenas noches con Hola, todos. Joel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, doctor Armando? ¿Cómo está? Buenas ¿Qué noches, tal? doctor Hayashi. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ahí está. Frío. Frío que Listo. quiere y no quiere irse. Nosotros estamos calurosos, ¿no? Jorge está en Polito. Sí, ¿ah? Sí, pucha, que parece que el doctor estaba haciendo ejercicio, creo, ¿ah? Hemos llegado apurados. Hay que A ver, mantenerse, pues, si no, no, corriendo. si no, no. Sí, pucha, que está la cosa brava. Falta que a las 8 de la noche van a salir con sus ollas, no van a hacer bulla. Ah, ¿tú crees? O sea, que lo de Cacerolazo. Vizcarra. Primero decía que no lo conocía, después sale sus audios. Pucha, que Ahora se no van a hacer bulla, Jorge, a las 8. creo que sí, ya no va a dejar ahí. Están haciendo barra. Ya está, ya mandé el. Ya, gracias. Ahorita lo comparto. Ya, doctor. Jorge, doctor Cauti, ¿qué tal? Buenas Hola, Giovanni. noches. Hola, ¿Qué Giovanni, tal? ¿cómo estás? Buenas noches, Giovanni. Vale. ¿Cómo están? Doctora Avilés, Buenas noches, ¿cómo doctora está? Vilés. Buenas noches. Hola, Gustavo. ¿Qué estás? Se está conectando recién otra vez, ya creo. Estoy con la batería baja. De repente, ¿cómo se llama? De repente me desconecto por un rato. De igual ya le pasé el enlace. Me voy a conectar con el celular de Karen más tarde. Si no, ya lo ves por YouTube, si no, pues, Giovanni. ¿Quién está ahí? ¿Molina estás? ¿Molina, Juan Carlos? Ahí está, creo. Buenas noches, ¿Cómo estás? doctora ¿Qué Vilés, tal? doctor Cauti, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor Molina. Buenas Bueno, noches, Buenas noches, doctor Molina. buenas noches a todos. ¿Qué tal? Hola Armando, hola chicos. Hola, Doctora Gustavo. ¿Cómo Vilés, buenas estás? noches. ¿cómo está, doctor? ¿Cómo Buenas estás? noches. Maestro Molina. Doctor, buenas noches, doc. A los tiempos, doc. Ahorita entré a ver y vi, me confundí con la ronda de la mañana y veo 7 de la noche y digo, miércoles se me pasó. No puede ser, ¿cómo puede ser? Y lo vi en 7 AM. Uf. ¿No? Yo estaba diciendo, a las 8 no van a hacer bulla, dice, con cacerolazos, ¿no? Cacerolazo va a ser.
Buenas noches, doctores. Hola, Hola. Natalie, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Cauti, doctor Kobayashi, doctora Avilés. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola Nati, ¿qué tal? Hola, Giovanni, ¿qué tal? Acá pues haciendo todo. Aquí. Extrañándote en las guardias. Lo imaginé. Ya, pues ya ahí nomás, pues. Todos te extrañamos. Vuelve pronto. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches, doctora Quiroz. Buenas Buenas noches. noches, ¿qué tal, doctora? Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo creo que ya estamos, ¿no? Tenemos buena concurrencia. Podemos, ¿no? Ir comenzando. De repente. Espera. Sí, doctor, de una vez. Ya. A ver. Buenas noches a todos. Soy el doctor Armando Cauti y le doy la bienvenida a la reunión académica conjunta del Departamento de Oftalmología del Hospital Nacional Guillermo Almenara, las cuales se desarrollan cada semana con la participación de cada una de las unidades especializadas de nuestro departamento. En esta oportunidad, la unidad de glaucoma presenta el tema revisión de ampolla con mitomicina C, ¿no? A cargo del doctor Jorge Kobayashi, quien se encuentra realizando su especialización en glaucoma en nuestro departamento. Como ustedes saben, al reevaluar el uso de la mitomicina C en la trabeculectomía, que es la cirugía tradicional de glaucoma, nos da una visión para su aplicación en las nuevas formas de cirugía filtrante y en la revisión de las ampollas de estas cirugías. La trabeculectomía con el uso de mitomicina C continúa siendo la cirugía gold estándar para la cirugía incisional de glaucoma, cuando se requieren reducciones sostenidas de la presión intraocular. A través de estos años hemos aprendido a modular la cicatrización de la ampolla filtrante y también hemos aprendido a utilizar, ¿no?, la mitomicina C con extremo cuidado para evitar las potenciales complicaciones que todos conocemos. Los métodos de aplicación de la mitomicina C han evolucionado desde el tradicional uso de mojar las microesponjas con una concentración de mitomicina C, seguido por el uso de mitomicina sin esponjas, inyectando directamente la mitomicina al espacio subtenoniano en las cirugías filtrantes con peritomía. Y más recientemente, adaptándose a las nuevas cirugías filtrantes, AB interno sin peritomía, en las cuales se usa mitomicina subtenoniana, como en el caso del implante de gel CEN45. También está establecido que el uso de la mitomicina C transconjuntival en la revisión de las ampollas filtrantes en la trabeculectomía y en la revisión de las ampollas filtrantes de las nuevas cirugías filtrantes, ¿no?, que se realizan con los dispositivos Infocus y CEN45. A continuación, el doctor Jorge Kobayashi nos va a presentar su exposición. Muchas gracias, Jorge, ¿no? Y bueno, te doy el pase. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. A ver, vamos a compartir pantalla. Se ve bien ahí, ¿no? Sí. Sí, doctor. Ya, chévere. Bueno, buenas noches con todos. Gracias, doctor Cauti. Para mí de verdad es un honor y un placer que me dejen participar
como parte de la unidad de glaucoma, el doctor Avilés, el doctor Portillo, el doctor Rospigliosi, y en esta ocasión, pues, con el doctor Cauti vamos a presentar este tema, que es de revisión de ampolla con mitomicina C. Yo voy a hacer una pequeña introducción del tema y posteriormente el doctor Cauti, bueno, va a demostrar por medio de videos cómo es que estamos realizando este procedimiento en el Hospital Almenara. Bueno, primero ubicarnos que el glaucoma desde ya hace años es la segunda causa de ceguera a nivel mundial y la primera causa de ceguera irreversible. Que se estima que para este año deben haber 80 millones de personas con glaucoma, dos terceras partes con glaucoma de ángulo abierto y una tercera parte con glaucoma de ángulo cerrado. Y que de toda esta cantidad de pacientes, ciertamente, y aún en países desarrollados, una quinta parte de los pacientes que se diagnostican por primera vez tienden a tener el diagnóstico ya de un glaucoma avanzado. Situación que es peor en países en vías de desarrollo como Singapur, donde al diagnóstico de glaucoma ya la tercera parte de estos pacientes tienen un glaucoma avanzado. Y en Perú, pues no es muy diferente. Ciertamente, en estudios privados se ha visto que hasta el 60% de las personas diagnosticadas con glaucoma por primera vez ya presentan una pérdida visual severa. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque en nuestra práctica diaria siempre nos vamos a tener que topar con un paciente que lo diagnostiquemos y esté con un glaucoma avanzado. Y hay que saber que los glaucomas avanzados pues necesitan un manejo mucho más estricto de la presión intraocular. Dependiendo de las diferentes guías y esquemas, pues la presión debe rondar entre los 12 milímetros de mercurio o 14 milímetros de mercurio, porque se ha visto en estudios que estas presiones de 12, que bordean los 12 milímetros de mercurio, son a largo plazo las que presentan menor progresión en el campo visual, a diferencia de obtener presiones en promedio de 14, 16 o 20, que van a presentar siempre mayor progresión en el paso de los años. Y poder lograr esta reducción de presión de 12, 13, 14, que es el objetivo en los glaucomas avanzados, sí es posible a veces con terapia médica, pero se ha visto que el llegar a las presiones objetivos con terapia médica igual a lo largo del tiempo presenta un cierto grado de progresión, a diferencia de llegar a esas presiones objetivas con manejo quirúrgico. Se ha visto que con manejo quirúrgico la progresión tiende a ser menor. Probablemente una de las hipótesis se debe a que el manejo quirúrgico mejora las fluctuaciones de presión intraocular a lo largo del día. Y como hay evidencia, las fluctuaciones, los picos y las presiones medias altas, pues son factores de riesgo para el desarrollo del glaucoma y progresión del mismo. Es por eso que algunas guías internacionales consideran a la trabeculectomía con mitomicina como una opción de primera línea en pacientes con diagnósticos de glaucoma avanzado de ángulo abierto. Sin embargo, al pasar de los años, desde los años 90 más o menos, la cirugía de trabeculectomía ha ido disminuyendo en su uso, bueno, al menos en la literatura americana, ¿no? Al principio, más o menos a mediados del año 2000, 2005, pues el uso de la trabeculectomía fue cayendo, primero, digamos que el que más aumentó en esta época fueron los implantes de drenaje, y más o menos en el año 2010 siguió cayendo el uso de la trabeculectomía, pero lo que empezó a usarse más ya fueron los MIGS. Esto es en Estados Unidos. En Perú definitivamente pues la casuística va a ser distinta. Yo no he podido recolectar, digamos, información de cuántas trabeculectomías o implantes valvulares hacen en Perú, pero estoy seguro que debe ser mucho más la proporción de trabeculectomías en nuestro medio. Pero tienen que darse una idea de que en países desarrollados el uso de la trabeculectomía ha ido disminuyendo. ¿Y por qué ha ido disminuyendo? Sí se sabe en todos los estudios que se ha visto que la trabeculectomía es la que, digamos, produce la mayor reducción de presión intraocular. Es el procedimiento que puede llevarte la presión en promedio a 12 o incluso a una cifra. Y esto lo demuestran también no solo estudios, digamos, sin un médico en particular, estudios de doctores glaucomatólogos reconocidos como Sampaolés y Aycamet, que de por sí no practican mucho este procedimiento, que son más afines, digamos, Aycamet es mucho más afín a los MIGS, el doctor Sampaolés es más afín a las EPNPs, a los micropulsos, pero ellos también reconocen que la trabeculectomía con mitomicina es el procedimiento que más baja la presión intraocular. Entonces, ¿por qué si baja tanto la presión intraocular? ¿Por qué es que no se usa tanto? ¿O por qué ha venido cayendo su uso en Estados Unidos? Pues es debido a la tasa de complicaciones que tiene. En estudios recientes, prospectivos, randomizados, controlados, pues casi el 50% de los pacientes a quienes se le realiza una trabeculectomía con mitomicina, pues presenta algún tipo de complicación. Y la mayoría de estas complicaciones, pues no son complicaciones, digamos, muy leves, son efusiones coroideas, cámaras planas, fugas por la herida,
O sea, es una cirugía que presenta unas complicaciones relativamente altas. Y por otro lado, la sobrevida de esta cirugía no tiende a ser muy buena con el tiempo. En este estudio, por ejemplo, que se revisó a 3 años, el PTBT, a 3 años, el 50% de las trabeculectomías no eran capaces de regular presiones menores de 14. Claro, 14 es una presión bastante baja, pero uno hace la trabeculectomía justamente para obtener este tipo de presiones. Y el 50% ya no es capaz de mantenerlas a los 3 años nada más, ni siquiera estamos hablando de 5 o 10 años. Y esta situación empeora cuando hablamos de una trabeculectomía hecha sobre un paciente previamente ya operado. La tasa de falla en una trabeculectomía que se hizo sobre otra, que ya falló, a los 5 años es casi del 70%. ¿Y a qué se debe, pero esto? ¿A qué se debe que las trabeculectomías que inicialmente van bien, con el pasar de los meses tienden a tener problemas para regular la presión intraocular? Pues esto se debe en realidad al proceso mismo de cicatrización que tiene el ojo. O sea, es un proceso natural de la cicatrización que la trabeculectomía empieza a fallar. Porque hay que entender que esta trabeculectomía es un proceso antinatural. Es crear una fístula, es decir, crear una comunicación entre el interior del ojo hacia el exterior y querer que se mantenga abierta. La naturaleza de la cicatrización de por sí siempre va a tender a querer cerrar esto. El fenómeno de cicatrización ya es bien conocido en lo que respecta a la trabeculectomía. Hay una primera fase de hemostasia en la cual hay vasodilatación, hay exudados de proteínas, va a haber fibrinógeno, agregación plaquetaria para formar un coágulo en la zona, una fase de inflamación que generalmente tiene su pico entre el tercer y quinto día, en la cual pues va a haber una migración de macrófagos, polimorfos nucleares, empiezan a llegar fibroblastos a la zona de acción. Es aquí donde el tratamiento antiinflamatorio es sumamente importante. Dar corticoides tópicos cada hora o cada 2 horas es importante durante la primera semana, sobre todo para mitigar esta fase. Posteriormente viene la fase de proliferación, que tiene su pico más o menos entre la tercera a cuarta semana, en la cual ya los fibroblastos que llegaron durante la fase inflamatoria van a empezar a producir colágeno, van a producir también material de granulación, que es acá importante justamente el uso de la mitomicina que usamos intraoperatoriamente. La mitomicina C o el 5-fluoracilo van a tener acción justamente en esta fase proliferativa, manejando, digamos, la producción de colágeno que hacen los fibroblastos. Pasada esta fase viene una fase ya de remodelación o de maduración que más o menos se da entre el segundo mes hasta el 6º mes, o algunos dicen hasta el año, en la cual ya el tejido colágeno empieza, digamos, a reordenarse, a reagruparse y a formar una estructura ya más, digamos, más sólida, más compacta. Ahora, algunos autores sostienen que este proceso de remodelación en realidad nunca termina, ni siquiera al año o 2 años. Va a tener constantemente la tendencia a remodelarse hasta llegar en algún momento determinado a producir pues una fibrosis del tejido subconjuntival y epiescleral. Es parte normal de la naturaleza del ojo que ocurra esto. Y nosotros, por diferentes métodos, ya sea manejo de antiinflamatorios tópicos, por medio de la mitomicina C, el 5-fluoracilo, o por medio de algunos dispositivos como el Hologen, que actúan justamente en la fase de remodelación, que tratamos de modular esta respuesta para que no cicatrice, digamos, muy rápidamente. Pero hay que saber que existen ciertos factores que van a predisponer a que esta cicatrización sea, digamos, más intensa, más rápida. Una cirugía previa en la conjuntiva es un fuerte factor de riesgo para que cicatrice rápidamente. La inflamación conjuntival, que esta inflamación conjuntival es muy frecuente en los pacientes con glaucomas avanzados polimedicados. La polimedicación por los preservantes que tienen las gotas y las múltiples gotas que usan producen inflamación en la conjuntiva. Los pacientes que han tenido uveitis, neovascularización, las presiones postoperatorias muy altas, un tiempo quirúrgico prolongado, son factores de riesgo importante para el fallo de una ampolla. ¿Y cómo reconocemos si una ampolla no está yendo bien, no está cicatrizando adecuadamente, o mejor dicho, está cicatrizando mal, que es lo que nos favorece? Si tenemos una presión intraocular muy alta, si tenemos un incremento en la vascularidad, si tenemos un área de la ampolla reducida, son fuertes indicadores de que esta ampolla no está yendo bien. Otros indicadores son una ampolla elevada, un quiste de Tenon, fugas a través de la herida, también se consideran pues factores de, digamos, indicadores de falla. Lo que sí es bueno encontrar son microquistes, de la literatura. Entonces, tener ampollas, como le digo, muy elevadas, que no se expanden mucho, están regularmente localizadas en 1 o 2 horas nada más, no tienen una buena extensión.
ampollas muy vascularizadas, ampollas con fugas, todos estos son factores de mal pronóstico para nuestra trabeculectomía. Ahora, estos cambios no vienen de un momento a otro, ¿no? Van progresando en el tiempo. Lo primero que vamos a ver es la hiperemia, que se da con los primeros días. Luego, un exceso de la vascularización. Generalmente ya con las primeras semanas o al mes ya empieza a haber un incremento de la presión intraocular porque ya la cicatrización está siendo muy excesiva, la ampolla se tiende a volver más pequeña, ya con los meses se encapsula, puede formar un anillo fibroso muy delimitado alrededor, y ya con el pasar de los años pues se van a formar ampollas quísticas, avasculares, y finalmente ya después de varios años más van a llegar a tener ampollas planas, totalmente hipofuncionantes o que no funcionan. Un buen indicador que nos puede ayudar a saber cómo está evolucionando la ampolla es la tomografía de coherencia ósea del segmento anterior. Esto, por ejemplo, es una ampolla sana. Encontrar en el OCT que hay múltiples capas laminares, encontrar que hay separaciones subconjuntivales o los microquistes, son indicativos de que esta ampolla está filtrando bien y que va a tener una buena sobrevida. A diferencia de encontrar imágenes con una reflectividad uniforme o reflectividad multiforme, que son indicativos de mal pronóstico. Entonces, hay que tratar de en todo medio, desde el principio de la cirugía, tenemos que tomar ciertas acciones para que la cicatrización no sea muy excesiva. Desde antes de la cirugía incluso se recomienda en pacientes que están con polimedicación, si es posible, suspender la medicación y dar medicamentos sin preservantes. Y además agregar antiinflamatorios tópicos por lo menos un mes. Eso se ha visto que mejora la sobrevida de las ampollas. Ya durante la cirugía misma, pues recomiendan hacer una incisión limbal lo más pequeña posible, o sea, lo necesario nada más para hacer la trabeculectomía, hacer una disección roma, tratar de no cortar mucho los tejidos, hacer una buena hemostasia, pero sin cauterizar demasiado, y se puede usar también en esta etapa esteroides subconjuntivales. Ya terminada la cirugía en la fase inflamatoria, pues los corticoides tópicos es lo más importante, pueden ser cada hora o cada 2 horas, según la inflamación que se encuentre. Se ha visto también en algunos estudios que podría ayudar a combinarlo con AINES tópico o incluso usar terapia oral de esteroides, diclofenaco y colchicina. Ya en la fase proliferativa, que más o menos es alrededor del mes, acá es bien importante mantener una buena ampolla. Podemos lograrla ya sea con suturolisis para que aumente el flujo de salida de humor acuoso de la ampolla, con masaje digital. Es importante seguir usando los corticoides, si es necesario cada hora seguir usándolo. También, si hay mucha inflamación de hiperemia, se puede usar el cinclofluoracilo o triamcinolona subconjuntival. Pero bueno, si a pesar de los esfuerzos que hacemos por mantener una buena ampolla y una buena cirugía, la trabeculectomía puede fallar, como que muchas veces lo hace, pues tenemos diferentes opciones. Las opciones clásicas que manejamos es o hacer otra trabeculectomía, o pasar ya a un implante de drenaje, o hacer de repente ciclofotocoagulación transescleral. Pero ya sabemos que la trabeculectomía y el implante valvular pues conllevan una serie de complicaciones, además que también se ha visto que hacer estos procedimientos sobre una cirugía ya fallida pues tiene más tasa de falla. Hacer una terapia, digamos, de micropulso transescleral sí se ha visto que tiene buenos resultados en los pocos estudios que hay al respecto por el momento, pero hay que recordar que también es un procedimiento costoso y que no está al alcance de todos en el sector público. Entonces tenemos otra opción ante esta situación, otra opción que en realidad ya se ha venido realizando o que se realizó por primera vez hace más de 70 años, en 1941. Ferrer describió un procedimiento que consistía en hacer una incisión conjuntival y por medio de un instrumento cortante hacer una liberación de todo el tejido fibroso subconjuntival adyacente a donde había una trepanación, porque en esta época todavía no se daban trabeculectomías. Esto permitía un buen flujo de salida del humor acuoso nuevamente. No tuvo en realidad en aquella época pues mucho éxito porque esto tendía a cerrarse, o sea, la cicatrización, la fibrosis que se produjo en un primer momento, la podías liberar, pero volvía a cicatrizar rápidamente. Eso también se vio en estudios ya posteriores, que se vio que el hacer este procedimiento de liberación de fibrosis sin ningún otro tratamiento adyuvante, pues era semejante a seguir un control médico simplemente. Por eso es que no se usó mucho. Pero en el año 90 ya, Ewing presentó un trabajo en el cual hacía este mismo procedimiento de liberación de la fibrosis subconjuntival, que lo llamaban como needling o revisión con aguja, pero él ya se apoyaba en un antifibrótico que era el 5-fluoracilo. Lo usaba en dosis baja
y logró una tasa de éxito del 90% más o menos a 2 años de seguimiento, lo cual era bastante aceptable. Posteriormente, en el año 1996, Mardelli hizo un trabajo semejante, pero ya no usando el 5-fluoracilo, sino la mitomicina C, aunque lo usó en concentraciones bien bajas de 0.13 miligramos por mililitro e inyectando 0.01 mililitro, nomás refiere él, que sería 4 microgramos nada más de mitomicina, logró un éxito semejante del 90%, aunque claro, no fueron muchos casos, pero el hecho es que abrió la puerta a que usando algún tipo de antifibrótico podíamos prolongar la sobrevida de este procedimiento. Se ha probado también no hacer inyecciones subconjuntivales, sino poner nada más microesponjas transconjuntivales, es decir, encima de la conjuntiva, usando concentraciones más altas y por más tiempo, y se han obtenido resultados también relativamente buenos, con una sobrevida más o menos a 2 años del 70%. Pero por razones de tiempo, pues no se hace mucho. A partir de ahí se han venido probando diferentes dosis de mitomicina, sobre todo, se han usado dosis muy altas, comparen este trabajo que usa 60 microgramos comparado a lo que inicialmente se usaba de 4. Se han venido, como digo, presentando diferentes trabajos con diferentes dosis y han tenido resultados semejantes, ciertamente. Entonces, por un lado tenemos este procedimiento que aparentemente da una buena sobrevida y es relativamente sencillo de realizar. Es nada más hacer una liberación de fibrosis subconjuntival, que muchas veces incluso se puede realizar en la lámpara hendidura. Y por otro lado, tenemos que es un procedimiento que no tiene muchas complicaciones, se considera un procedimiento relativamente seguro. Comparte en realidad los mismos problemas que una trabeculectomía, pero en una proporción distinta. Lo más frecuente que se ha encontrado en la mayoría de estudios que he revisado, pues es el sangrado conjuntival que puede entrar a cámara anterior. Desprendimientos coroideos, efusiones coroideas, hipotonías, si bien es cierto, también están reportadas en una proporción muy baja que en la mayoría de estudios no sobrepasa el 15% y en la mayoría se presentan en solo el 5%. Entonces tenemos un procedimiento bastante seguro y un procedimiento bastante sencillo de realizar y que no es muy caro. Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo realizarlo? Pues la literatura que es variada, hay diferentes estudios que han presentado, algunos lo han realizado rápidamente, antes de los 4 meses, y han obtenido resultados bastante buenos, y aún con dosis muy bajas de mitomicina, pero la mayoría de estudios concuerdan en que el tiempo ideal para realizar la revisión es a partir de los 6 meses. Que han encontrado pues éxitos aproximados del 60% cuando se realiza en esta época, comparado cuando lo realizas antes de los 6 meses, que el éxito es relativamente bajo. Estudios también que lo han realizado luego de los 12 meses concuerdan en que hacer este procedimiento muy rápido pues tiende a más tasa de falla. ¿Y hasta cuándo se puede hacer? Pues el estudio que he encontrado que, digamos, tiene el tiempo diferido más largo entre la trabeculectomía y este procedimiento es este de Maestrini, que en promedio se hizo luego de 5 años de realizar la trabeculectomía. Y los pacientes oscilaron entre 6 meses hasta pacientes que habían sido operados 30 años antes. Y el éxito en estas cirugías fue alrededor del 80% de éxito calificado. Por lo cual se podría pensar que este procedimiento se puede realizar en cualquier momento, pero cuando se hace antes de los 6 meses, la tasa de falla tiende a ser un poco mayor y no tiene, digamos, un periodo final. Puede realizarse a los 30 años, incluso podría ser más. Con respecto a qué coadyuvante usar y a qué concentraciones, pues es sabido que la mitomicina tiene un mayor efecto sobre la proliferación y acción de los fibroblastos, ya que pues actúa no solo inhibiendo la síntesis de ADN, sino también la síntesis de RNA y de proteínas. Por eso, la proliferación de fibroblastos es mucho menor con la mitomicina C a las concentraciones que normalmente usamos para las trabeculectomías, que es 0.4 miligramos por mililitro, ¿no? Y este efecto es más duradero en el tiempo, a diferencia del 5-fluoracilo. Se han probado diferentes concentraciones, concentraciones muy altas de 60, concentraciones de 40 microgramos, concentraciones de 20, todas han obtenido resultados parecidos en realidad, por lo que la dosis más aceptada es entre 20 y 40 microgramos. Ahora, si bien es cierto, la mayoría de estudios han encontrado pues, un éxito sostenido a 2 y 3 años entre el 60 y 80%, también hay otros que bueno, han encontrado resultados no tan alentadores, ¿no? Por ejemplo, el Lin encontraba, pues, a pesar de usar una concentración media de 30 a 40 microgramos de mitomicina,
pues un éxito a 3 años de solamente un 40%. Pero en promedio oscilan entre 60 y 80% de sobrevida a 2 o 3 años. Este año se presentó un metaanálisis justamente que comparaba la sobrevida, la eficacia, la reducción de presión intraocular y los riesgos que había entre usar mitomicina y 5-fluoracilo. Y al menos en este metaanálisis encontraban que no había ninguna diferencia ni en reducción de presión, ni en sobrevida de la ampolla, ni en complicaciones. Pero hay que recalcar también que no encontraron muchos estudios, se encontraron solamente 4 estudios para comparar. De los 4 estudios, 3 eran retrospectivos y solo había un randomizado controlado. Y en ese randomizado controlado, que obviamente tiene más valor científico, pues ahí sí encontraban que había una diferencia significativa en la sobrevida entre usar mitomicina y usar 5-fluoracilo. Entonces algunos toman más que nada de referencia a este estudio, no tanto los retrospectivos, y por eso es que se considera que la mitomicina sí mejora la sobrevida en estas ampollas, a diferencia del 5-fluoracilo. Se ha probado también en algún momento usar el bevacizumab, ya que se sabe que dentro del fenómeno de cicatrización están implicados factores de crecimiento endotelial vascular. Y lo que han encontrado es que en realidad pues no tiene mucho efecto sobre la reducción de la presión intraocular ni sobre la sobrevida de la ampolla. Las tasas de falla son bastante altas. Después se probó usar el bevacizumab ya no solo, sino como un ayudante a la mitomicina. Y probaron usar mitomicina con bevacizumab contra otro grupo que solo usó mitomicina. Y encontraron que el bevacizumab pues no aportaba mayor beneficio en términos de reducción de presión intraocular o de sobrevida de ampolla, o tampoco de complicaciones. Lo único que vieron es que en el grupo de bevacizumab sí había menos vascularidad, eran ampollas menos hiperémicas, era el único beneficio que encontraron. Por lo que no se utiliza de forma rutinaria el bevacizumab en estos casos, ¿no? Y la mitomicina a las concentraciones de 20 y 40 es lo que han encontrado la mayoría de estudios que es lo que usan. Como predictores de riesgo, pues han encontrado que mientras más needling se realicen, pues la tasa de falla tiende a ser mayor. Los needling realmente, qué cantidad se pueden hacer no está determinado. Estudios, los que más he visto que han usado es hasta 5 needling, generalmente los difieren entre 6 meses en promedio cada uno, pero han visto que sí, mientras más se haga el procedimiento, la sobrevida tiende a ser menor. Otros predictores de falla son pues, que haya tenido una presión intraocular mayor de 30 milímetros de mercurio antes del needling, o que después del needling tenga una presión mayor de 10, que no haya bajado mucho la presión. Las trabeculectomías base Forney han visto que tienen también, no son tan buenas para responder al needling. La raza afroamericana, las ampollas que son planas, si bien es cierto, sí, algunas pueden responder, pero al comparar pues, la respuesta de una ampolla plana que tiene muchos años con una de repente encapsulada o quística, sí, las ampollas planas tienden a tener un factor negativo, digamos. Existen ciertas variantes, ¿no?, para realizar el needling, no es solamente hacer la liberación de la fibrosis subconjuntival. En algunos casos pueden también introducirse hasta cámara anterior, pueden levantar el flap e introducirse hasta cámara anterior para lograr un mejor flujo de salida del acuoso cuando existe algún tipo de pues, fibrosis intraescleral. Otra variante es también haciéndolo todo por AVE interno. Se realiza una pequeña incisión a las 6 horarias más o menos de la córnea y con un instrumento parecido a una espátula de ciclodiálisis, con la ayuda de un gonioscopio, tiene que ser, se visualiza el ostium y se ingresa a través del ostium, se levanta el flap escleral y como ven acá, con este instrumento se hace toda la liberación de la fibrosis subconjuntival desde la vía interna, ¿no? Está visto también que este procedimiento pues, tiene una buena tasa de reducción de presión intraocular que oscila entre el 30 y 40%, que es el promedio de lo que bajan los needling, bueno, en un estudio a 12 meses nada más, ¿no? Entre las complicaciones que tiene, como le mencioné, comparten las mismas complicaciones que la trabeculectomía, pero en una proporción distinta. Las complicaciones más severas de la trabeculectomía, como son la hipotonía, efusión coroidea, en estos casos, como les mencionaba, siempre son más o menos alrededor del 5 o 10%. No son muy frecuentes. Lo que sí ocurre con bastante frecuencia es nada más la hemorragia subconjuntival o el ingreso de sangrado a cámara anterior, lo cual es transitorio. Algunas cosas que me preocupaban a mí, por ejemplo, cuando estaba revisando el tema, era el efecto de la mitomicina sobre un paciente que ya ha recibido mitomicina antes, puesto que la mayoría de estudios son sobre pacientes que ya han recibido mitomicina durante la trabeculectomía.
Yo pensaba que algunos podrían presentar necrosis escleral o necrosis conjuntival y ciertamente no reportan en ninguno de los trabajos que he visto en el seguimiento, al menos a 3 años, que es la mayoría, no reportan ninguna de esas complicaciones. Efectos sobre el endotelio corneal sí hay reportado. Sí ha habido en algunos casos que sí han encontrado queratopatía bulosa en 1 o 2 pacientes. Eso sí también era otra preocupación que uno podría tener al inyectar pues este medicamento de mitomicina subconjuntival, podría pensar que puede ingresar a cámara anterior. Pero en teoría, cuando estaba revisando un poco más, pues las concentraciones necesarias de mitomicina para producir un daño en el endotelio significativo son concentraciones mayores, son concentraciones que bordean el 0.5 miligramos por decilitros y con un tiempo de exposición de aproximadamente 60 minutos. Otros refieren que tienen que ser concentraciones de aproximadamente 200 microgramos por mililitro, lo cual son concentraciones bastante más altas de lo que nosotros inyectamos en la conjuntiva, si es que inyectamos 20 microgramos nada más, ¿no? Entonces, teóricamente es difícil en realidad que ocurra esto en un endotelio sano, pero si es un endotelio que de repente sí ya está un poco dañado por cirugías previas, sí podría ocurrir la descompensación corneal, como que sí se ha reportado en uno que otro caso en las revisiones que he hecho. En lo que respecta a seguimiento a largo plazo, lo cierto es que solo hay un estudio que he encontrado que se fue a 5 años. La mayoría, como le digo, son a 2, 3 años máximo. Y el único que fue a 5 años todavía encontró una buena tasa de éxito de más o menos el 71%, lo cual es bastante bueno. Con respecto a lo que es la mitomicina subconjuntival, se ha venido usando bastante ahora último. En esta revisión de Gruber que hizo, por ejemplo, en Estados Unidos se está virando bastante ya a no usar la mitomicina con esponja, sino a usar la mitomicina por medio de una inyección, ¿no? Directamente al espacio subtenoniano. Ellos refieren que es más rápido para ellos, no pierden tanto tiempo, no tienen el riesgo tampoco de perder esponjas durante la colocación de las mismas, además que al tener una dosis más controlada de la mitomicina que se está inyectando, han visto en algunos estudios que logran tener disminuciones de presiones más significativas y mejor disminución en el uso de medicamentos. Por eso es que muchos están virando también a este tipo de método de colocar inyecciones ya directamente y ya no tanto esponjas. Y también, pues esto de las inyecciones ha venido un poquito nuevamente a ponerse de moda con los mix subconjuntivales, ya que los mix subconjuntivales como el CEN, el Preserve Flow, tienen un perfil de seguridad bastante bueno, bajan bien la presión, pero tienen el problema que hacen fibrosis subconjuntival. Y necesitan seguidamente hacer needling, generalmente tienen que hacer 3, 4 needling con un intervalo de tiempo también más o menos de 6 meses aproximadamente. Entonces se está usando bastante este tipo de procedimiento de inyección subconjuntival de mitomicina y no se ha visto por el momento reportes de complicaciones muy severas. Ya para terminar, pues el needling no solamente se utiliza para ver y revivir ampollas planas o ampollas encapsuladas, también se puede utilizar en ampollas disestésicas, en ampollas en donde hay fuga de líquido, ya que al ampliar el espacio donde va a drenar el humor acuoso, la presión en la ampolla disminuye, van a haber menos fugas de líquido, las ampollas disestésicas que generalmente son muy elevadas van a tender a achatarse un poco, y también recomiendan usarlo en cualquier paciente en el que tengan un control inadecuado de la presión intraocular. Es decir, si el paciente está controlando todavía con la ampolla, pero está teniendo que usar medicamentos adicionales, se puede hacer el needling. Y en general han visto que estas ampollas que están, digamos, funcionando, pero no del todo bien, pero sí funcionan, son las que mejor responden, a diferencia de repente de las ampollas planas o las encapsuladas. Y bueno, esa era toda la revisión y ahora les dejo con el doctor Cauti para que les presente pues cómo es que realizamos este procedimiento en el Hospital Almenara. Doctor Cauti. Doctor Cauti, conecte su audio, por favor. Su micrófono, doctor. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor, transporte, claro. Ya.
Muchas gracias, Jorge, por mostrarnos toda la bibliografía actualizada que existe sobre este procedimiento, ¿no? Y como ustedes se han dado cuenta, existe buena cantidad de bibliografía, por lo que es un procedimiento que actualmente se está usando mucho debido a las nuevas cirugías filtrantes con los nuevos implantes que se están usando. Entonces vamos a ver la revisión de la ampolla con mitomicina C. La causa más común de la falla de la trabeculectomía es la fibrosis en el tejido subconjuntival. Como pueden apreciar, ¿no? Es la fibrosis subconjuntival que va a ser la principal causa de falla de la trabeculectomía. Es menos común que sea por una fibrosis subescleral. La revisión con aguja con el uso de 5-FU o mitomicina puede ser usada para restablecer el flujo de salida del humor acuoso dentro de la ampolla subconjuntival. En la actualidad hay varios estudios de revisión con aguja y uso de mitomicina, y el éxito va a depender más de las características individuales del paciente y del tipo de ampolla, que solo del agente fibrótico. En las ampollas con fibrosis intraescleral o subescleral va a ser, o con sinequias, ¿no? A nivel del ostium interno, el éxito va a ser muy bajo, ¿no? Por lo que para hacer una revisión de ampolla con mitomicina C, el ostium interno de la trabeculectomía tiene que estar permeable y tiene que haber una fibrosis subconjuntival. Si la fibrosis es subescleral o intraescleral, es menos probable que tenga éxito el procedimiento. Y la presión intraocular tiene que estar no controlada, ¿no? Para realizar el procedimiento. Entonces, ¿en qué consiste? En un aspecto mecánico va a haber una disrupción del tejido fibroso usando una aguja, y un aspecto químico, ¿no? La inyección de un agente, en este caso la mitomicina, que va a prevenir la fibrosis. Todos estos dos aspectos en conjunto van a cambiar la arquitectura de la ampolla, y lo cual va a dar una reducción de la presión intraocular. La dosis de mitomicina C, al revisar la bibliografía anteriormente, encontramos que una dosis segura de uso, como dijo Jorge, está entre 20 y 40 microgramos de mitomicina. Por lo que nosotros utilizamos 0.1 mililitros de mitomicina de una concentración de 0.4 miligramos por mililitro, ¿no? Entonces, acá tenemos 40 microgramos. Y lo mezclamos con un 0.1 mililitros de lidocaína al 2% con epinefrina sin preservante, ¿no? Entonces, de los cuales utilizamos solo la mitad de estos 0.2 mililitros, ¿no? Esta solución de 0.2 mililitros utilizamos solo la mitad, 0.1 mililitro. Entonces tendríamos una concentración de 20 microgramos de mitomicina, que es lo que nosotros usamos para inyectar, ¿no? Entonces, es importante inyectar la solución de mitomicina 15 a 20 minutos antes de realizar la revisión transconjuntival de la ampolla. Eso es muy importante, ¿no? No es aconsejable realizar la inyección después de la revisión. Incluso en algunos estudios, como el estudio de Grover, ¿no? Que usa el abordaje intraocular por AV interno, ¿no? Localizando el ostium interno con una espátula de Grover que él la diseñó, él los pone inclusive hasta una semana antes la mitomicina, ¿no? Y luego realiza el procedimiento. Pero en la mayoría de estudios que se han realizado, recomiendan colocar la mitomicina 15 a 20 minutos antes. ¿Cómo es la técnica quirúrgica? Se recomienda utilizar una aguja 25G. ¿Por qué? Porque me va a ofrecer mejor, me va a permitir realizar mejor la liberación de la fibrosis subepitelial. Tenemos que valorar la movilidad de la conjuntiva y entrar por la conjuntiva superior a 10 milímetros del limbo y hacer una vía subconjuntival a la zona de fibrosis. Esto es muy importante. Tiene que ser lo más alejado del limbo, ¿no? Hasta 10, un poquito más del limbo. Inicialmente punzar con la aguja y luego realizar movimientos de un lado a otro. Usar el bisel para cortar. Si ocurre una hemorragia excesiva, hay que abandonar el procedimiento. Y siempre saber dónde está la aguja, ¿no? Es muy importante. Entonces uno tiene que saber dónde está la aguja a nivel del espacio subconjuntival o subescleral. Y entrar a cámara anterior es rara vez necesario, ¿no? La mayoría de estudios encuentran que no se necesita entrar a cámara anterior, ¿no?
y el uso de cauterio, sutura en el sitio de entrada de la aguja puede ser opcional. Nosotros lo realizamos en sala de operaciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mejor control de la zona quirúrgica, ¿no? Y vamos a poder visualizar mejor los bordes del flag esferal o la zona de fibrosis subepitelial. Actualmente se están realizando también revisiones de ampollas con mitomicina C en las nuevas cirugías filtrantes, como el CEN45 o el Infocus, ¿no? Por lo que esta técnica ha recobrado actualmente vigencia, ¿no? A pesar de que ya existía abundante bibliografía. Entonces, acá están realizando un procedimiento en un implante de CEN45 y acá en el Infocus están inyectando la mitomicina y esperan de 15 a 20 minutos y luego realizan la liberación de la fibrosis, ¿no? Con el knitting. Estas cirugías han sido realizadas, ¿no? Están en la Academia Americana de Oftalmología y están realizadas por Dr. Amek. Entonces, ahora le vamos a enseñar un video de la técnica quirúrgica, ¿no? Este video lo realizamos hace unos años, ¿no? Juntamente con el doctor Juan Carlos Molina, ¿no? Que está también ahora presente. Entonces, este es un paciente que había sido operado de catarata y glaucoma, ¿no? Entonces, utilizamos un Vicryl 6.0 para exponer mejor la zona y vemos que, ¿no? Vemos la movilidad de la conjuntiva y la fibrosis de la ampolla. Entonces, medimos más o menos a 10 milímetros y ahí es donde aplicamos la mitomicina 0.1 mililitros nada más de la concentración que dijimos, o sea, 20 microgramos de mitomicina. De ahí difundimos y esperamos más o menos unos 15 a 20 minutos antes de realizar el procedimiento de la liberación de la fibrosis. Ahí estamos viendo, ¿no? Más o menos cómo es delimitando la zona de flag esferal, ¿no? Y viendo más o menos dónde se localiza la fibrosis, ¿no? Y entramos con la aguja 25G en forma subconjuntival para tratar de liberar la fibrosis, ¿no? Y realizar los movimientos laterales, ¿no? Cortando con el bisel para arriba, ¿no? Y ustedes van a notar el momento en que sale el humor acuoso. Ahí notan que ya salió el humor acuoso, ¿no? Ya pudimos liberar la fibrosis y reformar la ampolla, ¿no? Estamos haciendo un poquito más de liberación de la fibrosis y como ven, no entramos a cámara anterior, ¿no? A cámara anterior puede haber un poco de sangrado, como está reportado en las complicaciones, ¿no? Hubo presencia de nifema leve, ¿no? Que se nota acá en la... Y estamos completando un poquito más de liberar la fibrosis y tenemos ya una buena ampolla nuevamente. Revisamos que no haya fugas, vemos que hay la ampolla y vemos que, ¿no? La presión en el ojo ha disminuido, ¿no? También podemos usar atropina para profundizar la cámara anterior, ¿no? Y evitar disminuir la incidencia de cámara plana, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la técnica quirúrgica y la revisión bibliográfica sobre el uso de mitomicina C en la revisión de las ampollas, tanto en la trabeculectomía, ¿no? Y actualmente que se están usando con las nuevas cirugías filtrantes. Bueno, bueno, ahora voy a dar pase para los comentarios. A doctor Gustavo Avilés está presente. No sé si podrías hacernos un comentario, alguna opción. Sí, cómo no. ¿Cómo está, Gustavo? Bueno, primero para felicitar tanto a Jorge como a ti por la revisión tan didáctica y minuciosa. Si bien es cierto, la conducta quirúrgica ha ido cambiando en el transcurrir de los tiempos y ahora se usan más, existe la tendencia a ir hacia los MIG. Una de sus críticas de alguna forma
es el tema de que la efectividad puede no ser tan buena como la de la trabeculectomía, como lo mencionaste al principio, pero sí nos dan mucha más seguridad. Y por otro lado, la trabeculectomía nos da mucha efectividad, pero su seguridad en cuanto a los efectos adversos siempre está presente. Y esto que tú presentas hoy día es sumamente importante y útil, porque en países como el nuestro, nosotros aún seguimos utilizando este recurso de la trabeculectomía, ¿no? Los costos de estos insumos o MIG pueden ser, desde el punto de vista de salud pública, una limitante para nuestros hospitales, por ejemplo, ¿no? Y en el tiempo ha ido viéndose justamente que para ayudar a los MIG se recurren a este tipo de revisiones de ampolla con estas variantes, inclusive, ¿no? Ya poner la mitomicina no en el momento, sino en momentos previos a la cirugía o previos a la revisión de ampolla. De tal forma que es algo que debemos de tener en cuenta, es algo muy, muy importante, muy rescatable, y revisarlo, tenerlo más presente y empezar a poder ponerlo en práctica, porque esto es lo que nos va a ayudar a rescatar algunas, tanto trabeculectomías como cirugías mínimamente invasivas dependientes de ampolla, ¿no? Me parece muy buen el tema y buen aporte, porque es algo que nosotros vemos al día a día. Muchas gracias, Gustavo. No, sí, de acuerdo contigo, ¿no? Y bueno, el objetivo ha sido querer hacer una revisión, ¿no? Jorge se ha encargado de hacer una muy buena revisión bibliográfica y ilustrarnos, ¿no? Sobre la técnica que existe y bueno, y lo que se está usando actualmente, ¿no? Que es la técnica quirúrgica, que es casi la misma con los nuevos cirugías filtrantes, ¿no? Y nosotros tenemos mucha experiencia ya con el uso de la mitomicina y también con la dosis, ¿no? Entonces, es más que todo para eso, ¿no? Entonces, si Muy, alguien muy quiere interesante. realizar algún comentario, el doctor Molina también tiene experiencia con esta técnica. Doctor, sí, buenas noches. Buenas noches, colegas, buenas noches, amigos. Sí, justamente Real Needling, desde que, bueno, empezamos a realizarlos, se volvió un aliado muy importante en nuestras cirugías de trabeculectomía, ¿no? A veces en el hospital, pues es complicado que un paciente venga a los controles, digamos, permanentes que necesitamos para que una trabeculectomía sea funcionante, ¿no? A veces llegaban pacientes que tenían, digamos, llegaban después de un mes, 2 meses, pacientes que por A o B razones no habían sido controlados de manera permanente para permitir un buen manejo de ampolla. Y pues teníamos ahí a veces ese dolor de cabeza, ¿no? Con estos pacientes. Y pues una vez que empezamos a hacer needle, pues entre comillas como que empezamos a revivir todas esas ampollas y pues fueron resultados muy, muy, muy gratificantes, ¿no? Y sobre todo el hecho de que, bueno, después de una cirugía de trabeculectomía, hay, bueno, algunos colegas que, bueno, falla, se aplana y lo dejan ahí, lo mantienen con gotas y con eso queda prácticamente, ¿no? Y como bien mencionó doctor Jorge, lo importante de la trabeculectomía con su ampolla es las fluctuaciones, ¿no? Hay varios estudios que ven, que comparan, ¿no? Digamos, pacientes que tienen la presión, digamos, a cierta hora, por decir, 10 de la mañana, 12 de presión, un grupo con medicamentos y otro grupo con trabeculectomía, ¿no? En teoría tienen la presión igual, 12, pero controlan en transcurrir del día y ven que pues las fluctuaciones aumentan bastante en los pacientes con medicamentos, a diferencia con los pacientes que son operados de trabeculectomía, ¿no? Entonces, el hecho de tener una ampolla plana con medicamentos no nos asegura el control de las fluctuaciones, como sí nos asegura una trabeculectomía funcionante, ¿no? Y de ahí la importancia de hacer este needling y no dejar que la ampolla, digamos, dejarla, bueno, cicatrizó, se pegó, dejarla ahí, ¿no? Sino tratar de revivirla, ¿no? Porque, bueno, el hecho de las fluctuaciones tiene que ver mucho con la malla trabecular, ¿no? Todo lo que evite la malla
o lo que ataque la malla va a disminuir las fluctuaciones, ¿no? El SLT tiene menos fluctuaciones porque, bueno, ataca la malla o trata la malla. La Tanopros tiene menos fluctuaciones porque usa otra vía que no sea la malla, ¿no? Y los dispositivos de drenaje tienen menos fluctuaciones porque también evitan la malla, ¿no? Entonces, todo lo que evite la malla, pues nos va a llevar menos fluctuaciones y obviamente estos procedimientos de trabeculectomía van a lograr eso, ¿no? Y ayudados con el needling, pues creo que tenemos el porcentaje de éxito que normalmente teníamos solamente con la trabeculectomía, podríamos aumentarle si aún más hacemos este needling, ¿no? Que es tan importante. Muchas gracias, Juan Carlos, ¿no? Gracias por tus aportes, agradecido, ¿no? No sé si quisiera primeramente dar la bienvenida, ¿no? A colegas médicos, ¿no? Especialistas en glaucoma que están presentes y quisiera, bueno, pedirles su opinión, ¿no? Por ejemplo, si estaría el doctor Alberto Dios o el doctor Guillermo, ¿no? Si nos pudieran dar alguna opinión sobre, o su experiencia sobre esta técnica quirúrgica. O algún comentario de un aporte. ¿Quién, Armando. Sí. Armando. Sí, ¿cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches, Armando. Buenas noches, colegas. Con todo gusto, gracias por darme la palabra. De repente algunas variantes en la técnica que personalmente realizo es que cuando tenemos algún temor de perforar porque encontramos que la conjuntiva es muy delgada, podemos hacer una pequeña infiltración con la aguja 27 y luego cambiar a una cánula y terminar de infiltrar. Y hacer una pequeña revisión. Sabemos que no vamos a poder cortar nada, pero vamos infiltrando las partes laterales, haciendo un gabón bastante amplio para que nos permita nuevamente retirar la cánula y ingresar ya con una aguja, como tú lo has mencionado, con una 25. Entonces, al principio, es posible que uno pueda tener un accidente y perforar cerca del flap escleral, lo cual es un accidente que puede complicar el futuro de esa ampolla, porque eventualmente estas conjuntivas que han sufrido y van a seguir sufriendo el efecto de la mitomicina o el 5FU o lo que se haya puesto, entonces la cicatrización de un agujero en esa zona puede ser compleja. Entonces, para evitar un accidente de esa forma, les recomiendo que pueden infiltrar y luego entrar con una cánula 27, terminar de infiltrar, y cuando se sientan cómodos y tengan buena visibilidad, recién ingresar con la aguja 27. Esa es una variante que querías aportarle a todos los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Sí, es muy importante lo que dices, ¿no? Nosotros ponemos primero la mitomicina, ¿no? 15 a 20 minutos antes, ¿no? Y luego se podría infiltrar un poquito de anestésico, ¿no? Subconjuntival, para levantar la conjuntiva y ayudarme a realizar, ¿no? El procedimiento con más seguridad, ¿no? Eso, sí. Muchas gracias, gracias. A algún otro comentario, por favor, si tuvieran un aporte, ¿no? Armando. ¿Sí? Carlos. Bueno, sí, buenas noches, Armando. ¿Cómo estás, Carlos? Doctor Rospigliosi, con todos. Sí. Primero felicitarlos por la exposición, Armando, a Jorge Kobayashi, muy buena revisión que han hecho. Y bueno, saludar a todos los colegas que están en el momento en la reunión. Bueno, simplemente para como aportar y bueno, más que todo recalcar, ¿no? Que siempre el momento adecuado en el cual ya podemos empezar a realizar un needling es al mes de la operación. Porque ahí ya como bien lo explicó Jorge, pues ya se empieza a ver la cicatrización, básicamente el proceso ya de regeneración, más o menos al mes, donde ya se empieza a adherir la parte, ¿no? el tejido de Tenon que está por debajo de la conjuntiva con la epiesclera, que esa es la principal causa de falla, ¿no?
Y como bien lo mostró Jorge, es bueno que nosotros tengamos un parámetro más o menos para evaluar en qué momento se está cicatrizando una ampolla o está empezando a querer ya presentar la falla. Jorge presentó un cuadro que se llama, que lo conocemos y se usa en varios países, el Indiana Bleps, ¿no? Que bien lo presentó, es una escala para predecir la falla de la ampolla, ¿no? O sea, nos ayuda a predecir previamente cómo va yendo y cómo podemos darnos cuenta con algunos parámetros como la extensión, la vascularización, etcétera, que bien lo tiene en el cuadro Jorge, que es bien importante tenerlo en cuenta para poder decidir el momento de realizar un needling, ¿no? Que generalmente es al mes aproximadamente. Como bien lo han mostrado, pues hoy en día podemos usar la mitomicina posoperatoria, con los estudios que ha mostrado Jorge. O también podemos usar el 5-fluoracilo, que también es otro arsenal que tenemos para trabajar en estas ampollas que queremos como que resucitarlas otra vez, ¿no? De hecho, el 5-fluoracilo es menos potente que la mitomicina, pero sí la podemos emplear varias veces, es menos tóxica, porque sí también debemos tener bastante cuidado con los efectos que puede producir cualquier antimetabolito que lo hayamos colocado, ¿no? Posoperatoriamente. Bueno, simplemente quería comentar esos detalles, el tiempo, y pues la forma que realizamos el needling, bien interesante. Por ejemplo, lo realizamos con una aguja, y tenemos que siempre tener en mente, tratar de visualizar siempre lo más que podamos la aguja al hacer los movimientos laterales, ¿no? Si es necesario, en algunos casos podemos ingresar por debajo del flap, también de esclera, teniendo con cuidado también, ¿no? Siempre ver el momento en que sale el humor acuoso para poder nosotros retirar la aguja. Bueno, sí, en estos casos pues siempre se coloca previamente la mitomicina antes y luego podemos hacer el needling, ¿no? Bueno, básicamente quería dar esos aportes. Muchas gracias, Carlos, ¿no? Muchas gracias por tus aportes y, bueno, ¿algún otro comentario, por favor, si tuvieran, ¿no? O alguna pregunta para el expositor? Hola, Armando. Te habla Hola, Alberto Alberto. Dios. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, primero, gracias por la invitación a participar y felicito a todo el equipo que han hecho una excelente revisión. Tal vez algún comentario personal. Podría sugerir algunos tips, que es el hecho de, digamos, la aguja que utilizo para hacer el needling, yo la doblo en la base del plástico como cuando hacemos el cistótomo. Y la recomendación también es que el ingreso cerca a la ampolla sea al lugar más lejano, pero que siempre y cuando la longitud de la aguja llegue hacia la zona de la ampolla. Es decir, no ingresar tan lejos que nos cueste, que tengamos que arrugar la conjuntiva para llegar hasta la ampolla, ni tan cerca que sea riesgoso que tengamos luego un escape por el agujero que deja la aguja, ¿no? Y una vez que, bueno, yo prefiero ingresar colocar en la jeringa un anestésico, la lidocaína con epinefrina, de tal manera que me va haciendo un poco de vasoconstricción. Y cuando estoy cerca a la ampolla, hacer un movimiento como limpia parabrisas, pero no solamente como limpia parabrisas, sino también jalándolo, porque la aguja tiene que actuar como un cuchillo. Y el cuchillo para cortar, tiene que jalarse, digamos. O sea, no solamente es hacer el movimiento en aspa, sino jalarlo, como quien va retirando la aguja, como quien va, el corte que no sea empujando, sino retirando, ¿no? La idea es ir cortando las cicatrizaciones, y una vez que uno logra formar la ampolla, entonces ya puede dar por terminado. Yo prefiero hacer esa modalidad, y luego que retiro la aguja, coloco un hisopo en la zona de la incisión donde entró la aguja, y pues va a ser difícil que haya un escape, ¿no? Porque casi siempre por donde entramos hay bastante teno, y el teno sella el agujero, ¿no?
Particularmente yo me he acostumbrado a usar el 5-fluoracilo y estoy migrando gradualmente a la mitomicina, que me parece que es una buena alternativa, pero la verdad que más experiencia tengo por el momento con el 5-fluoracilo. Claro. Muchas gracias, Alberto, ¿no? Excelente tu aporte, ¿no? Gracias. Como recordamos, ¿no? La mitomicina es 100 veces más potente que el 5-fluoracilo, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado, ¿no? Con las dosis y saber utilizar la dosis, ¿no? La experiencia de todos estos años nos ha dado conocimiento sobre la dosis a utilizar, ¿no? Por lo que consideramos una dosis de 20 a 40 microgramos segura, ¿no? Para poder usarla. Podemos empezar con 20 microgramos, que es la que utilizamos en el hospital y en experiencia, ¿no? Acá les pongo la dosis, ¿no? ¿Algún otro comentario, por favor? No sé si Gustavo o quién estaba. Sí, bueno, en realidad es algo que, como decía, la mayor importancia de la noche, de esta charla, es rescatar esta maniobra, ¿no? Porque muchas veces optamos por otras condiciones o, como mencionaste en la misma charla, a veces ya vamos de frente a poner un dispositivo de drenaje frente a una trabeculopenia fallida, cuando este es un recurso que si bien es cierto, es muy antiguo, pero ahora está cobrando nuevamente su importancia y con ciertas modificaciones. Efectivamente, personalmente yo poco lo hago, lo he dejado hacer un poco, pero es algo que la maniobra ya la hemos escuchado, es más o menos la misma, cada uno tenemos diferentes variantes o tips, pero lo importante, como te digo, es mirarlo, tenerlo presente y empezar a utilizarlo, porque realmente es algo que nos va a ayudar mucho en el control de la cirugía, ¿no? Rescatar cirugías. Claro, Gustavo, es una opción menos invasiva que realizar de repente otros procedimientos, ¿no? Como una nueva trave o un implante de drenaje. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, si hubiera, por favor? Yo creo que la exposición, la revisión del doctor Jorge Kobayashi ha sido muy completa y nos ha ilustrado, ¿no? Sobre casi toda la bibliografía que hay, ¿no? Y como ven, hay mucha bibliografía, ¿no? Entonces es un procedimiento que hay que tenerlo en cuenta dentro de nuestro arsenal quirúrgico, ¿no? Para poder solucionar algunos casos. Entonces, quiero agradecer a todos los presentes, ¿no? Y a nombre del Comité de Docencia del Departamento de Oftalmología del Hospital Nacional Guillermo Almenara, les doy las gracias a todos por su participación en esta noche, ¿no? Y por sus aportes. Entonces, damos por finalizada la actividad académica. Muchas gracias a todos, ¿no? Y buenas noches. Gracias a ti, Armando. Gracias a ti y nuevamente felicitarte por la excelente charla y a Jorge por una muy buena revisión como ya nos tiene acostumbrado, Jorge. Saludos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, buenas noches. Gracias, doctora Quiroz. Buenas noches. Buenas noches. Abrazo. Abrazo para todos. Gracias. Saludos a los invitados. Alberto, Rodolfo, Chino, y a todos los que he visto por ahí. Un fuerte abrazo a la vida, también que parece haberla visto. Saludos a todos los amigos y a todos los compañeros. Buenas noches. Gracias a todos, excelente charla. Gracias, Charles. Ya nos estamos viendo, ¿no? Los esperamos la otra semana, ¿no? Bueno. Un abrazo a Guillermo, a Beto Dios también. Gracias. 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 Gracias.
Gracias a todos. Chao. Nos vemos. Hasta luego, doctor Gigliotti. Chao. Chao. Gracias, Jorge. Felicitaciones. Preguntar cuáles eran. ¿Cuáles eran en su experiencia el tratamiento más procedimiento más adecuado y los controles? ¿Qué no habla? Es que como es conjunta, estuve punto. Cierra la iCloud. Lo que queremos. Felicitaciones. Todo eso. Claro.